Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la contradicción de tesis 140/2017, que nos plantea el alcance y la eventual aplicación de la figura de la suplencia de la queja en el juicio de amparo, en tratándose específicamente de aquellos amparos que versen respecto del proceso ordinario contra el cual se plantean, que versen en materia de divorcio, Y para entender esta importante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le doy la bienvenida al programa a Arturo Guerrero Zazueta. Arturo, muy bienvenido a tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Te aprecio mucho la invitación. Es un honor estar acá de vuelta y más compartiendo el espacio con Ana María. Ya la presentarás ahora. Muchas gracias. Exactamente. Y para nosotros es un privilegio tenerte aquí, Arturo. Y le doy la bienvenida al programa, la muy bienvenida también, porque ya nos ha hecho favor de acompañarnos en anteriores ocasiones, a Ana María Ibarra. Ana María, un gusto saludarte. Bienvenida a tu programa. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. También un gusto compartir mesa con Arturo Guerrero. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar y te quiero pedir, Ana María, que nos ayudes a entender cuál es el punto medular de la discusión en esta contradicción de tesis 140/2017. Como toda contradicción de tesis, evidentemente se trata de una diferencia de criterio, una diferencia de interpretación entre tribunales colegiados de circuito que atiende la primera sala de la Suprema Corte. Y lo que te quiero pedir es que nos ayudes a entender cuáles eran las posturas contendientes, cuáles eran los puntos de vista que a la postre suscitan esta contradicción. Ana María, si fueras tan amable, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, este asunto trataba en resolver una contradicción entre dos tribunales colegiados, los cuales llegaron a puntos contradictorios, como bien mencionas. El primero de ellos sostuvo que la suplencia de la queja, que de alguna manera está prevista en el artículo 79, fracción segunda de la Ley de Amparo, al señalar que procede tratándose de cuestiones que afecten situaciones familiares, no permite que esto sea así en los casos de divorcio, en todos los casos. Esto porque no todos los casos de divorcio afectan a la familia. ¿Por qué? Esto podría resultar un poco extraño, ¿no? Dicho así, de manera muy simple, el tribunal colegiado lo que consideró es que hay que distinguir aquellos conflictos que tienen que ver con alimentos, patria potestad, guardia y custodia, del divorcio en sí, ¿no? El divorcio, como ya sabemos, es incausado también por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en ese sentido, pues si hay un debate sobre si dos partes se quieren divorciar, pues lo único que tiene que hacer el juez es decretar el divorcio. En ese sentido, no en todos los casos se va a afectar una cuestión familiar. Pero sí hace una salvedad este tribunal colegiado diciendo en ocasiones podría ser, ¿no? Cuando hubiera alguna diferencia de desigualdad entre la exesposa y el exesposo, tratándose de cuestiones familiares. Entonces, digamos que este tribunal lo que hace es no establecer una regla tajante o para todos los casos, sino más bien una regla que puede ser modulada de acuerdo a las circunstancias del caso. Como veremos, este criterio se parece un poco más a lo que resolvió la primera sala en este asunto. El segundo de los tribunales colegiados sí dio una respuesta más clara, más contundente, diciendo, bueno, en todos los casos de divorcio procede la suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Por qué? Porque todos los casos de divorcio afectan las situaciones familiares. Entonces, digamos, tenemos en esta contradicción un criterio que es más bien variable, que depende de cada caso, y un criterio que es más bien definitivo, ¿no? El cual señalaba que procede la suplencia de la queja en todos los casos. Correcto, muchas gracias, Ana María. Voy contigo, Arturo. A ver, para las personas que nos están viendo, ¿podríamos explicar de manera sencilla, digamos, en un lenguaje hasta, si me permites, Arturo, incluso hasta coloquial, qué significa la suplencia de la queja en el juicio de amparo? ¿Qué
¿Qué es esta institución de la que estamos hablando? Pues de la cual tú y Ana María Ibarra pues son expertos, evidentemente ustedes lo conocen, pero tal vez las personas que estén viendo el programa necesiten esta claridad conceptual. Ayúdenos con esa parte, Arturo, por favor. Claro, con gusto. Mire, la suplencia de la queja tiene que ver con un principio, y aquí digo lo último técnico y más o menos para explicar de dónde viene, que es una suerte de excepción a lo que se conoce como el principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho lo que quiere decir es que las partes plantean una serie de argumentos, tienen ciertas pretensiones y entonces los órganos jurisdiccionales tienen que resolver a partir de lo que les están planteando. Esto es básicamente lo que entendemos por estricto derecho. A mí me plantean A y yo tengo que contestar A o no A. Así de sencillo. La suplencia de la queja tiene que ver con casos en los que de manera excepcional los órganos encargados de impartir justicia pueden advertir cuando existan algún error, deficiencia o inclusive ausencia de algún concepto de violación o de algún agravio y aún así entrarle al fondo de la cuestión más allá de estos errores, de estos hierros o de estas deficiencias. Aquí nomás una aclaración muy interesante y por lo que este tema creo que cobra mayor relevancia es que el principio estricto derecho no era parte del diseño original del juicio de amparo. Por lo mismo, la suplencia de la queja como tal no era tampoco una cuestión relevante para dilucidar. El principio estricto derecho se va formando con el paso de los años. Recordemos que para hablar de juicio de amparo estamos remontándonos a mediados del siglo XIX y entonces se empieza el amparo. Al principio, bueno, la finalidad del juicio de amparo era tutelar derechos humanos. Entonces, la gran innovación era contar con un juicio flexible, eficiente, que permitiera tutelar los derechos de las personas. Conforme empiezan a aumentar los juicios de amparo, a partir de que todas las violaciones a la legalidad se entendían como parte tutelable, justiciable a través de este mecanismo, pues el amparo empieza a tomar un papel de tal importancia que los tribunales se van llenando de juicios de amparo y entonces lo que va haciendo la Suprema Corte es empezar a acotar cada vez más el campo de acción que tenían los juzgados de distrito y la Suprema Corte. En ese momento no había tribunales colegiados. Y entonces empiezan a ponerle reglas y empiezan por materias a decir, bueno, en materia administrativa el amparo es de estricto derecho, solamente lo que me digan las partes. Y luego en materia civil y en materia mercantil, y entonces empiezan en esta y en esta y en esta, hasta que llega un punto en el cual el amparo como tal se vuelve de estricto derecho y entonces se van hasta el otro lado del péndulo. Y aquí entonces se empiezan a hablar de criterios de suplencia de la queja que permitan estos casos excepcionales, en lo que más allá de lo que te plantean, el órgano jurisdiccional puede intervenir. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Oye, he escuchado, nada más para puntualizar este tema, Arturo, he escuchado críticas en contra de la figura de la suplencia en el sentido de que es una especie de subsidio para los abogados que no hacen su trabajo, para los abogados que no plantean argumentos de fondo, que un poco, digamos, para decirlo de manera muy coloquial, van a pedirle al juez de amparo que les haga su trabajo, que les haga su chamba y he escuchado estas críticas. ¿Son válidas? ¿No son válidas? Haznos un comentario al respecto. Mira, depende de quién le preguntes. Yo soy de la idea justo contraria, que es que de alguna manera el amparo se había vuelto tan técnico que necesitas, yo no sé si abogados o sumos pontífices para que le entiendan. O sea, fue un tema en el cual se empiezan a generar reglas y necesitas alguna persona que logre desenmarañar todo esto. Entonces, visto desde la óptica de la profesión jurídica, sí, sin lugar a dudas, ayuda a que el órgano de impartición de justicia pueda hacer parte de tu trabajo. No obstante, si entendemos al amparo como un mecanismo que lo que pretende es tutelar derechos humanos, que pretende poner en el centro de su acción a las personas, yo creo que lo que más me hace ruido es el principio de estricto derecho más que el de suplencia de la queja. Oye, esto de Ana María y yo nos reímos cuando te escuchamos decir lo de sumos pontífices, pero creo que tienes toda la razón. Es que de pronto sí, cuando uno revisa, por un lado, ciertamente la ley de amparo, bueno, desde la regulación constitucional, sobre todo en el 107 de nuestra Carta Magna, la ley de amparo, y luego el desarrollo jurisprudencial, pues sí se trata de un juicio muy técnico. O sea, no está fácil. No. Hay una frase
como no me acuerdo de dónde la leí, voy a decir que la dijo Octavio Paz, pero que decía que la política era el arte de discutir lo fácil, negar lo difícil y llegar a casa a tomar el té. El juicio de amparo de repente se empezó a volver eso, ¿no? Cómo de alguna manera puedo entrarle por alguna improcedencia, batear todo lo que está más complicado y llegar a tiempo a casa. Entonces se empezó a desvirtuar, me parece, el juicio y nos fuimos llegando hacia este espectro. Entonces, sí, así es como lo he visto y creo que la crítica está no en la suplencia, sino en el estricto derecho. Bueno, ahí está entonces. A ver, en este sentido, Ana María, regreso contigo justamente porque te quiero plantear algo que empata con lo que acaba de decir Arturo. Aquí se trata de dilucidar en esta contradicción de tesis el impacto que puede tener la suplencia de la queja deficiente en el amparo, pero respecto a la familia, respecto de ese objeto de tutela constitucional. Sabemos muy bien, ahí está el artículo 4, tú has hablado mucho sobre eso, Ana María, has escrito sobre eso, tienes obras publicadas. Ese artículo 4 de la Constitución puede ser la clave para entender el asunto que nos ocupa. Esa sería mi pregunta, pero además te lo planteo así. ¿Qué familia? ¿Qué familia? Porque la sentencia de la Corte que estamos comentando también es muy precavida en decir, bueno, la familia constituida con base en el matrimonio es un modelo, pero no el único modelo, como lo ha dicho tantas veces la Corte, ¿verdad? ¿Qué familia? Ana María Ibarra, por favor. Sí, bueno, primero respecto al artículo 4, es interesante porque la Constitución, nuestra Constitución, no protege expresamente a la familia. Hay diferentes convenciones donde se alude al concepto de familia, pero no hay, digamos, una protección como de derechos humanos que tenga solamente este grupo familiar, ¿no? Eso no quiere decir que no merezca protección, desde luego que se puede derivar esta protección, pues, de otros derechos. Lo que sí vemos en el artículo 4 de forma muy clara, pues es la protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde, como bien lo señala esta sentencia, pues se ha dado un desarrollo mucho más amplio de la suplencia y la eficiencia de la queja, ¿no? Esto quiere decir que en todos los asuntos donde estén involucrados los infantes, pues el juez tiene que decidir lo que es más conveniente para ellos, independientemente de lo que le hayan planteado las partes. Esto es una obligación ineludible para todos los jueces de nuestro país. Pero por otro lado, también vemos en este artículo 79, fracción segunda de la Ley de Amparo, esta protección o esta mención no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino a la familia, ¿no? A la familia en general. Y aquí cabe, de forma muy precisa tu pregunta, ¿qué familia? Y bueno, esto ya lo hemos también comentado en ocasiones anteriores, es los modelos de familia también por jurisprudencia de la Suprema Corte, pues son muy diversos. Y también no solo por jurisprudencia de la Suprema Corte, sino por la realidad misma, ¿no? Vemos muchos modelos de familia, familias homoparentales, familias de una mamá con su hijo, de un papá con su hijo, familias extensas, donde hay, pues, los abuelos intervienen también para cuidar a los pequeños. Entonces, pues claramente no podemos hablar de una familia tradicional o que la Constitución proteja solo a esta familia típica, ¿no? De mamá, papá e hijos, pues eso ya no se compadece con la realidad y por supuesto las otras uniones, las otras formas de vivir en familia, pues también merecen una protección. Entonces, lo que el proyecto, la sentencia nos dice, pues es simplemente esto, de que ahí donde hay este vínculo, esta unión, lazos de solidaridad, pues también el juez tiene una obligación de proteger de la mejor manera sus derechos. Oye, sobre lo que mencionabas, Ana María, de la protección a través de la figura de la suplencia, de la queja deficiente de de niñas, niños y adolescentes, ahí sí teníamos digamos, una larga progenie jurisprudencial. Ahí yo creo que en respecto a ese punto no había duda, ¿no? Sí, así es. Bueno, la jurisprudencia que derivó de esta contradicción lo menciona muy bien al señalar que si bien hay esta protección a los niños, niñas y adolescentes, sí hay un espacio residual. Es decir, la familia o las problemáticas de familia no se agotan en la adjudicación de derechos para los infantes, ¿no? Guardia y custodia, alimentos para ellos,
patria potestad, visitas y convivencias, sino que hay otros ámbitos también que pueden merecer de esta protección o de esta actitud positiva de los jueces que no tienen que ver necesariamente con los niños, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues precisamente, lo menciona la sentencia, pues son estas relaciones patrimoniales, ¿no? Donde puede haber como un desajuste, un desequilibrio de poder entre el esposo, la esposa, ex esposo, ex esposa. Correcto, ahí está. Regreso contigo, Arturo, para lo siguiente. Puede parecer un poco obvio el planteamiento, pero no quiero dejar de hacerlo porque la propia sentencia lo aborda y me parece que toca un punto importante. ¿El divorcio impacta en la familia? Es decir, cuando la regulación del 79 de la Ley de Amparo al que acaba de aludir Ana María nos refiere a esta obligación de proteger el desarrollo de la familia, etcétera, podríamos pensar que el proceso judicial a través del cual se solicita la disolución del vínculo conyugal se genera una afectación, un impacto en ese objeto de tutela constitucional que es la familia. A ver, es muy interesante este tema porque la forma en la que los dos tribunales colegiados abordan la cuestión resulta complementaria, aun cuando lees tú puedes leer la ejecutoria y parece que le damos la razón a un tribunal, en realidad como que le damos la razón, pero con algunos de los elementos del otro y viceversa. ¿Y esto por qué? Como bien decía Ana María, nuestra Constitución formalmente no tiene un reconocimiento y una tutela de la familia como entendida como un núcleo de derechos. No obstante, los instrumentos internacionales que sí hacen referencia a la protección a la familia, entiéndase la Declaración Universal, la Convención Americana, el Pacto Internacional o inclusive la Convención CEDAW, tienen una descripción muy parecida y en todas se hace referencia a la protección de la familia. Y cuando hablan del matrimonio en específico, se hace referencia al matrimonio, y luego dice durante el matrimonio y la conclusión del matrimonio. Entonces, una de las conclusiones a las que llega el Tribunal Colegiado de la Región Auxiliar dice, bueno, es que en realidad el divorcio necesariamente impacta en la conclusión de una de las formas de familia. O sea, es cuidadoso de no encasillarse para decir todas las familias inician o derivan de un matrimonio necesariamente. El divorcio claramente para estas familias que vienen de un matrimonio impacta. Lo que es interesante es que la Corte retoma en el asunto estas consideraciones, pero lleva a la conclusión un poco más allá. Dice, bueno, el divorcio necesariamente impacta a la familia. De ahí a que nos encontremos en el supuesto de suplencia de la queja, habría que analizar cada caso. Y esto es relevante porque precisamente conecta con el contenido del bloque de constitucionalidad derivado de estas fuentes internacionales, que dice lo que tú tienes que cuidar es que exista una situación de igualdad en la disolución del vínculo matrimonial, en este caso el divorcio. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre la contradicción de tesis 140 diagonal 2017. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis de esta contradicción de tesis, la 140 diagonal 2017 con nuestros invitados. Y quiero ahora regresar contigo, Ana María, para lo siguiente. La suplencia, bueno, ya Arturo ya nos lo explicaba, la figura y esta especie de concepto opuesto que es el amparo de estricto derecho. La suplencia está mencionada en el artículo 79 de la Ley de Amparo, ya ambos lo han citado, lo han mencionado, pero lo que no nos dice ese artículo 79, y es lo que te quiero plantear porque la sentencia lo refiere a Ana María, es ¿qué debe hacer el juez? Es decir, el juez asume que hay una tarea por hacer, que hay una actividad, digamos, independientemente de los planteamientos que hagan las partes, que tiene que ser una figura no necesariamente o no 100% pasiva, sino que tiene que tener cierta proactividad en el desarrollo del proceso de amparo. Pero concretamente, ¿qué alcance tiene este mandato, Ana María? Que un juez de amparo que nos esté viendo y diga, oiga, pues ya entendí, ¿no? Ya me queda muy claro, ya perfecto, vamos a
vamos a revisar muy bien la sentencia, pero ¿qué tiene exactamente que hacer, Ana María, por favor? Bueno, pues así más que poder dar como un listado o una receta de pasos, yo diría, pues resolver lo justo, ¿no? Básicamente, y puede sonar muy amplio y muy abstracto, ¿no? Eh, lo que se opone como a esta suplencia y la deficiencia de la queja, o se asocia también a esta idea, es que el juez ya no es imparcial, ¿no? Y que toma postura a favor de una de las partes. Esto no es así. Esto, no, el que haya suplencia no significa que el juez se vaya a poner del lado de una de las partes. Simplemente significa que debe resolver la cuestión más allá de formalismos, que si no hay suficientes elementos probatorios, pues se allegue de estos elementos probatorios, que si no se le planteó un argumento que es fundamental para resolver la cuestión, pues el juez entienda que está ahí. Entonces, no es que se vaya a colocar del lado de una de las partes, sino simplemente que va a ver la cuestión como está, ¿no? El problema jurídico que se le está planteando, decidir si le faltan elementos jurídicos o probatorios y allegarse de manera oficiosa de ellos, y entonces así tener completa, digamos, la litis, y ahora sí decidir. Incluso con suplencia de la queja podría decidir en contra de la parte que a la que está, digamos, supliendo los argumentos o supliendo o allegándose de mayores elementos probatorios. Entonces, creo que sí es pertinente al menos decir que no tiene que ver con una pérdida de imparcialidad, sino por el contrario, ¿no? Me parece que lo que está detrás de esta figura, ya lo mencionaba Arturo, pues es esta idea de hacer justicia, de proteger a los derechos de todas las personas, y el Estado, los legisladores en particular, tienen interés, pues sí, de proteger a estos grupos vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes, las personas con alguna discapacidad, otros grupos vulnerables, pero también por alguna razón también pensó que ahí en el ámbito familiar había algo también que debía protegerse, ¿no? Correcto. Ahora, en este punto, Arturo, te quiero plantear lo siguiente. Efectivamente, Ana María nos lo acaba de recordar y la sentencia menciona que como parte de las actividades de suplencia de la queja eficiente, el juez de amparo puede eh, hacer esta especie de trabajo sobre cuestiones fácticas, sobre temas probatorios. Esto ha sido, como ustedes recuerdan y conocen muy bien, objeto de críticas por un sector de la doctrina porque dice, pero es que el tema de la prueba, ya en una, digamos, en un proceso de instancias superiores, pues ya está un poco alejado de las posibilidades del juzgador. Es decir, finalmente, por ejemplo, pensemos en una testimonial, pues el juez de primera instancia escuchó a los menores o escuchó a los cónyuges, pero pedir esto en un proceso de amparo, hay quienes dicen, ¿no será pedir demasiado? ¿No será pedir demasiado? ¿Puede el juez de amparo o a lo mejor ahí procede algún reenvío, alguna reserva de jurisdicción e instancias inferiores? ¿Cómo lo ves, Arturo? Fíjate, aquí el tema es bastante interesante. Ahora que salió el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género, uno de los temas a los que se aboca este documento es precisamente en tratar de bajar esta... He estado pensado por el tema de juzgar con perspectiva de género como una serie de pasos más que una metodología específicamente. Trata de sistematizarse, pero además uno de los elementos que me pareció más interesante de esta nueva versión está en que tratan de identificar lo que representa esta obligación dependiendo del marco competencial y del esquema de atribuciones que pueda llegar a tener una autoridad jurisdiccional. Y entonces lo lleva a juezas y jueces de primera instancia, segunda instancia, amparo. Y ahí creo que hay un tema muy interesante. De entrada, partimos de esta concepción que yo siempre digo, tenemos una suerte de amparitis en la cual todo tratamos de resolverlo desde el juicio de amparo y muchas veces dejamos de lado la atribución de quienes intervienen en un primer momento en cualquier tipo de controversia o cualquier conflicto. Entonces, no quiero dejar de hacer un poco el anuncio de que ahí hay un tema fundamental. Por supuesto que en los juicios de amparo, y más en estos que estamos hablando de un juicio de amparo directo, en el cual las pruebas que le van a llegar a los órganos que van a resolver son básicamente los documentos que obran en el expediente o que recogen
los resultados de las pruebas que fueron desahogadas durante el proceso, pues hay un papel bastante más acotado. No obstante, esto que decías del reenvío es interesante porque también viene a cuento de una de las modificaciones que se hizo ahorita que seguimos todavía en las postrimerías de los festejos del 10º aniversario de las reformas de derechos humanos y amparo. Se habló mucho de la eliminación o cuando menos de la disminución de los amparos para efectos, ¿no? Estos amparos que de alguna manera ven alguna cuestión técnica y devuelven, y devuelven, y devuelven. Aquí, sin llegar a este efecto, digamos, medio pernicioso de la práctica cotidiana del juicio de amparo, lo que sí estamos viendo es que hay dos tipos de cuestiones probatorias que pueden llegar a ser relevantes y que pudieran llegar a ser, en su caso, objeto de un reenvío o de algún tipo de complementación. Uno tiene que ver con las cuestiones referentes a la desigualdad en la que se puedan llegar a encontrar las partes y a cuestiones que pudieran hacer evidente la posición de desventaja en la que se encuentra una de las personas que acude al juicio de amparo y que fue parte del proceso de origen. Y este es uno de los temas centrales a los que puede hacer referencia justamente el criterio derivado de esta contradicción de tesis, que es más allá de que estés ante el divorcio o más allá de que el divorcio comprenda ciertas cuestiones que pueden llegar a impactar la situación en la que se encuentran las partes, el criterio sí dice, hay algunas cuestiones que pueden ser estrictamente patrimoniales, pero sin acoger por completo el criterio del tribunal colegiado que está en Saltillo, en Coahuila, porque ese tribunal lo que dice básicamente es, en todos los casos, y hay cuestiones que tienen que ver ya con dinero, por ponerlo de alguna manera, que no son parte de la suplencia. Y ojo, porque estas cuestiones que muchas veces traducimos en temas monetarios sí tienen que ver con la posibilidad de las partes, a partir de la conclusión del vínculo matrimonial, de desarrollar su proyecto de vida, del trabajo no remunerado, de la aportación al patrimonio de ese núcleo familiar. Entonces, hay un tema bastante interesante que aún y cuando pueda tener una traducción monetaria, sí puedes estar en este supuesto de desigualdad. Entonces, ahí el órgano jurisdiccional lo que tiene que hacer es tratar de visibilizar la posible desigualdad entre las partes y en función de eso tendría que ver qué pruebas están en el expediente, qué pudiera hacer falta o inclusive traer oficiosamente ciertos elementos. Hay desde pruebas o elementos estadísticos, hay estudios, hay indicadores, hay varios elementos de los que puede echar mano. Otro tema ya tiene que ver con la controversia como tal, que en este tipo de asuntos pudiera resultar menos relevante porque estamos hablando de divorcio incausado, aun y cuando en algunos de los asuntos se hacía referencia a un divorcio necesario, es un divorcio incausado donde la voluntad per se es la que concluye el vínculo y donde estamos analizando la disolución también de los vínculos patrimoniales que pudieran llegar a existir. No estamos hablando como tal de una cuestión de valoración de pruebas respecto a si algo ocurrió o algo no ocurrió. Ahí sí el papel que pueden llegar a tener los tribunales colegiados o los juzgados de distrito puede estar un poco más acotado y podríamos entonces entrar a escenarios donde el reenvío, como lo comentas, pudiera ser una herramienta fundamental. No obstante, aún en esos casos, sí es importante tratar de evitar esto de los amparos para efectos. Entonces, los lineamientos que se puedan llegar a dar en una sentencia de amparo, cuando de plano no existan los elementos suficientes para que se pueda resolver ya en definitiva, tienen que ser sumamente claros para evitar que de nuevo vuelva a echarse a andar toda esta secuela procesal en una suerte de GIF interminable que no lleve a las partes a lo que están buscando, ¿no? Que es al final del día una resolución que les dé certeza sobre ese pedacito de historia de vida que es el que le están planteando los tribunales. Oye, nos acabas de regalar un segundo término. Primero fue el de sumo pontífice y ahora nos acabas de regalar el de lamparitis. Estoy tomando nota. Estoy tomando nota porque... No, es que... Ana María es constitucionalista, yo me dedico stand-up constitucional. Pero... Eso es lo mío. No, al contrario. A mí me encanta esto porque también creo que tenemos un deber todos, desde la responsabilidad que cada uno tenga, de hacer asequible el lenguaje jurídico, de dejarnos un poco de esta elocuencia disfrazada, de esta retórica decimonónica. Y a mí me gusta porque esto, además, estoy seguro que le va a llamar la atención a muchos jóvenes que van a replicar este uso de términos. Oye, pero a ver, en este sentido, Ana María, déjame retomar la muy precisa indicación de Arturo. Hay una trascendencia patrimonial, evidentemente, en el divorcio. Bueno, ahí están
cuestiones afectivas, convivencia de progenitores y descendientes, etcétera. Pero en la parte patrimonial, creo que el mensaje que nos acaba de enviar Arturo es, hay también ahí en juego, o están en juego derechos humanos, están en juego derechos humanos y por tanto no podemos tratar las cuestiones monetarias, las cuestiones, digamos, patrimoniales, con el estricto derecho, pensando que solamente las otras, las convivencias, las visitas, etcétera, son las de derechos humanos. También aquí hay derechos humanos, ¿cierto, Ana María? Sí, gracias por la pregunta. Antes me gustaría hacer como una mención sobre lo que discutían respecto a los reenvíos o no reenvíos cuando hacen falta elementos fácticos para tomar la decisión en instancias superiores. Sí, yo he visto en el foro, bueno, de abogados, que es un escándalo, ¿no? Cuando la Corte, por ejemplo, ha vertido por motu propio alguna prueba. Y yo lo que podría decir al respecto, o incluso de tribunales colegiados, es que depende del tipo de prueba, como bien lo dijo Arturo, pero además siento que en nuestra cultura jurídica o nuestra práctica jurídica hay un abuso a la contradicción de la prueba. No todas las pruebas necesitan que cada una de las partes ofrezca su perito y que haya esto que se llama el perito tercero en discordia, ¿no? Hay pruebas que son pues inquebrantables, ¿no? O sea, como la prueba de ADN, pues muy difícilmente, si fue bien practicada, pues una prueba en contrario va a decir una cosa distinta, ¿no? Entonces, creo, o las pruebas estadísticas que ya señaló Arturo, que bueno, que también tienen que vertirse en el juicio para determinar la solución al caso, creo que ahí no nos tendríamos que escandalizar, ¿no? Porque no hay realmente como una contradicción fáctica respecto de lo que pudiera el juez estar necesitando para tomar su decisión. Y bueno, la pregunta, me repito la pregunta. Oye, sí, ahorita pero es que este punto que tocas es buenísimo. Déjame aquí un minuto más nada más para esto. Yo, y lo dijo Arturo, pero yo quiero sumar mi voto a lo que dijo Arturo, en el sentido de ser, y creo que tú acabas de orientar tu comentario en la misma dirección, de ser muy precavido con los reenvíos. A mí los reenvíos tampoco me gustan porque me parece que prorrogan la solución de fondo del asunto, porque me parece, de por sí no es que tengamos una justicia que sea especialmente veloz. Hay gente que lucha durante años por sus asuntos y cuando llega, pues incluso a Poder Judicial de la Federación a través del amparo, ya arrastrando instancias inferiores, gastos, bueno, secuelas de toda naturaleza, económica, psicológica, familiar, laboral, etcétera, que se encuentre con un reenvío, me parece que a veces es una respuesta poco satisfactoria. Entonces, nada más para apreciar esto, Ana María, hay que tener cuidado con los reenvíos, hay que acotarlos lo más posible, incluso asumiendo esta tarea de proactividad probatoria que yo coincido contigo, no viola ningún derecho al debido proceso, me parece que no necesariamente vulnera la igualdad entre las partes o lo que se llama la igualdad de armas, etcétera, etcétera. Nada más un comentario más y ahorita te vuelvo a formular la pregunta. Sí, no, absolutamente. Yo coincido con ustedes, sobre todo cuando hablamos de temas familiares. Bueno, los tiempos son fundamentales, ¿no? Para resolver un caso. Hacemos la broma continuamente de, bueno, ya para cuando se va a decidir una situación de guardia y custodia, pues ya el niño ya no es niño, ¿no? Ya cumplió la mayoría de edad. Entonces hay que ser absolutamente cuidadosos. Por ejemplo, recuerdo... Hay criterios muy interesantes de la Suprema Corte sobre el hecho de que se tiene que tomar en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes en aquellos conflictos que les conciernen. Pero muchas veces, aunque había una violación durante el proceso judicial a este derecho, no se repuso el procedimiento. Y no se repuso el procedimiento porque ya tenía que analizarse el problema ya en el momento que había llegado la Suprema Corte, que donde ya habían pasado 2 o 3 años o incluso más,
y donde a ningún efecto conduciría reponer el procedimiento. Creo que en esto tienen que ser también muy cuidadosos los jueces en el sentido de ver, y tiene sentido que se desahogue esta prueba, aunque si se haya violado algún derecho, va a cambiar la decisión o es fundamental o no tener esta prueba. Entonces, eso creo que son preguntas que tienen que hacerse los juzgadores antes de decidir reenviar los asuntos de nuevo a primera instancia y, bueno, con el camino interminable, ¿no?, de los juicios. Ojalá te escuchen, Ana María, lo que acabas de decir es muy importante porque yo todavía, en la práctica de órganos del Poder Judicial de la Federación, incluso de la Suprema Corte, todavía se leen, y esto lo digo a título exclusivamente personal, se leen demasiados reenvíos. Yo, insisto, me genera perplejidad eso. Habrá sus argumentos, habrá sus justificaciones, evidentemente, pero no quiero dejar de señalarlo. Lo que te planteaba es el tema de la dimensión patrimonial que citaba Arturo respecto de la figura de la suplencia. Es decir, parece que en el criterio de uno de los colegiados que forma parte de esta contradicción, o incluso de otros órganos judiciales, si el tema es económico, no procede la suplencia o no con tanta amplitud, dado que no están en juego, no peligran, digamos, derechos humanos. Digamos, habría como una especie de visión excluyente entre cuestiones patrimoniales, económicas, pecuniarias y derechos humanos, tutela, garantía efectiva, protección, etcétera. ¿Cómo lo ves? Sí, pues que es un falso dilema y creo que la Corte también lo ha entendido así en casos en concreto. Yo lo pondría a lo mejor en términos más abstractos, ¿no? Muchas veces se habla de derechos, o todo el tiempo hablamos de derechos, pero también si no hay la capacidad económica para ejercer algunos de estos, por ejemplo, derecho a la educación, derecho al esparcimiento. Entonces, desde luego que lo patrimonial está conectado absolutamente con el ejercicio efectivo o real de los derechos. Digamos, ya aterrizado esto en el ámbito familiar, lo que ha dicho la Corte es analizar este tema desde una perspectiva también de género, identificando desequilibrios económicos entre las personas que conforman una pareja, ¿no? Y cómo esto impacta al ejercicio del plan de vida de cada una de las personas, cómo esto puede impactar el derecho a la igualdad y no discriminación. Y entonces ha hecho cargo, ¿no? Digamos, ha entrado a través de estos derechos, pero los efectos que ha tenido esta visión proteccionista, pues se ha proyectado definitivamente en lo patrimonial. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor de esta contradicción de tesis, la 140 diagonal 2017 y los efectos de la figura de la suplencia de la queja eficiente en el proceso de amparo en tratándose de procesos que conllevan afectaciones a la familia. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar con el análisis y comentario de esta contradicción de tesis, la 140 diagonal 2017, resuelta por la primera sala de la Suprema Corte. Y quiero regresar contigo, Arturo, para plantearte lo siguiente. En esta conjunción a la que aludía Ana María Ibarra antes de irnos a esta brevísima pausa, entre cuestiones monetarias que tú mismo señalabas y protección de derechos humanos, ¿cómo le debe entrar el juez de amparo? La sentencia, por ejemplo, cita algo muy llamativo que con la propia Ana María Ibarra hemos comentado aquí en el programa, que es la figura de la pensión compensatoria. Ese me parece un ejemplo extraordinario. Explícanos y alguno más, ¿habría alguno más de cómo entrarle ya en concreto en el ejercicio de la suplencia a cuestiones de índole patrimonial? Claro. El tema, justo este tema es de la mayor relevancia porque ha tenido una evolución muy interesante, al menos en México en los últimos 15 años más o menos, en los cuales siempre se había partido de que la disolución del vínculo patrimonial pues tenía que ver con una cuestión casi de sumas y restas a partir de lo que cada quien aportó. Entonces, lo que cada quien aporta en contextos de enorme disparidad y de un desequilibrio brutal respecto a un tema central en la familia, que es lo referente a las labores de cuidado, ya sea cuidado del hogar, cuidado de hijas e hijos,
cuidado de personas con alguna discapacidad, de personas adultas mayores que también pueden estar integradas en el núcleo familiar, siempre ha generado, o bueno, ha tenido una tendencia que ha conllevado que las aportaciones económicas suelen estar desequilibradas. Entonces, cuando tú analizas el patrimonio estrictamente desde esta vista patrimonial o desde esta perspectiva en la cual yo puse un peso y tú cuánto pusiste, pues claramente la división parece que es muy sencilla, pero tiende a ser también muy injusta. Y entonces aquí es donde está el tema central. La disolución de las relaciones familiares y de los patrimonios en aquellos casos donde puede haber existido cierto equilibrio, a lo mejor no representa mayor problema y estaríamos en un escenario donde lo patrimonial se queda en lo patrimonial. No obstante, cuando hay un desequilibrio en este desempeño o en esta realización de las labores de cuidado, cuando hay un desequilibrio en la forma en la que el patrimonio se va integrando, pues entra en juego el tema de estas labores no remuneradas, donde vemos un desequilibrio normalmente entre las partes. Entonces, la disolución ahí empieza a tener una proyección totalmente distinta y es lo que decía Ana María hace rato. O sea, tú necesitas no solamente gozar de derechos, tienes que tener las condiciones para ejercerlos. Y ahí las aportaciones, las contribuciones de las personas que integran un núcleo familiar se tienen que ver en una dimensión mucho más holística y mucho más integral. Entonces, tratando de llevarlo ya a una cuestión muy concreta, la pensión compensatoria, sin lugar a dudas, es uno de estos temas en los cuales una persona puede estar recibiendo una cantidad periódica con motivo de la forma en la que estuvo aportando a la relación durante el tiempo que haya durado esta relación, que ahí dicho sea de paso, la Corte también ha extendido esto no solamente a matrimonio, sino a concubinato, porque luego también estaba este tema de que durante el matrimonio, durante el tiempo que haya durado el matrimonio, y en concubinato, 1 año. Entonces ya se ha declarado también inconstitucional esto. Y también de relación con la distribución del patrimonio como tal, ¿no? De todo el patrimonio que se pudo haber formado durante el matrimonio, en el cual más allá de la pensión también puede llegar a existir una compensación por las aportaciones no monetizables o no calculables en términos de pesos y centavos, donde también se trata de nivelar los patrimonios en función de las aportaciones que cada quien haya realizado. Entonces aquí hay dos cuestiones que tienen que ver con dinero, pero que se entienden desde un punto de vista distinto, que se entienden desde la óptica de la desigualdad en la que pudieran haber estado las partes, pensando en este patrimonio y de cara a lo que viene en el resto de sus vidas. Entonces, ahí hay un tema muy interesante y esto se ha llevado, aquí estamos en un caso de matrimonio y divorcio, pero se ha extendido a otro tipo de vínculos familiares. Ahí está la cuestión. Oye, y, a ver, Ana María, mencionaste hace un ratito el tema de la perspectiva de género. Y tú y yo lo hemos platicado aquí mismo en el programa, la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género o aplicar esta metodología o conjunto de pasos para traer la perspectiva de género al proceso judicial. ¿Cómo empata en el tema que hoy estamos hablando, en esta suplencia de la queja también? De pronto el juzgador de amparo le puede decir al órgano inferior señalado como autoridad responsable en la demanda: oye, pues no aplicaste perspectiva de género, o la perspectiva de género nos conduce a tomar tal y cual decisión para evitar el reenvío, etcétera. ¿Encaja bien esto? ¿No encaja bien? La perspectiva de género se puede tomar también como, así como tú decías, recabar elementos probatorios, asegurarse que no haya un desequilibrio patrimonial entre las partes, etcétera. ¿Insertamos ahí mismo perspectiva de género, Ana María Ibarra? Sí, yo creo que se complementan, en definitiva. Incluso podríamos ver que una de las consecuencias que genera el juzgar con perspectiva de género es tener que suplir la deficiencia de la queja y, en consecuencia, realizar todas estas actividades por parte del juzgador. Hay quien podría decir también, bueno, pues si ya estaba juzgar con perspectiva de género, digamos, como una de las formas de suplir la deficiencia de la queja, pues ya resultaría innecesaria esta fracción segunda del artículo 79 de la Ley de Amparo. El tema es que la perspectiva de género va más allá del ámbito familiar. Entonces, digamos que lo que podemos ver en la práctica es de pronto que se empalmen estas cuestiones y bueno, también ocurre con los niños y con las personas con discapacidad, ¿no? En ocasiones la suplencia y la deficiencia de la queja puede darse porque estás aplicando perspectiva de género, porque está ahí involucrado un niño, niña o adolescente, o porque es una cuestión familiar.
Me parece que lo que hacen estas figuras precisamente, o estas formas, digamos, de obligarle al juez a ser más activo, pues simplemente lo que hacen es contribuir a despojarnos de estos formalismos innecesarios para resolver lo que es mejor para las partes, pero sobre todo para aquellas partes que se encuentran en un desequilibrio, ¿no?, real, que es también a lo que nos conduce o lo que nos mandata la perspectiva de género. Verificar en primer lugar si hay un desequilibrio entre las partes. Y desde luego, como mencionaba anteriormente, esto no genera parcialidad por parte del juez, porque simplemente lo que está haciendo el juez pues es nivelar la cancha, poner a estas dos partes como en el mismo nivel para que en consecuencia sí pueda tomar una decisión pues más justa y con mayores elementos fácticos y normativos. Exactamente. Ahora, regreso contigo, Arturo, para lo siguiente. Al principio del programa hicimos el comentario sobre esta visión crítica de la suplencia de la queja, en el sentido de que es una especie de subsidio, una especie de apoyo institucional a los abogados y abogadas que no hacen bien su trabajo, que no argumentan, etcétera. Déjame plantearte ahora, cerca de la conclusión del programa, la perspectiva inversa. ¿No será que la lógica del principio de estricto derecho, que ya nos hiciste favor de explicarnos, contribuye un poco a la figura del juez, pues del juez, vaya, no quiero usar el término flojo o el juez que no le entra bien a los asuntos, pero el juez que dice, híjole, yo quisiera darte, mira, me hubiera encantado darte la razón, pero no me hiciste valer el argumento A y el B y el C, mira, es estricto derecho, yo ¿qué puedo hacer? Yo ahí me tengo que abstener. ¿No será que también, y lo digo para equilibrar las críticas, ¿no? Porque no podemos nada más criticar a los abogados que no hacen bien su trabajo, que no se emplean a fondo en la defensa de los derechos de sus clientes o representados, pero ¿no hay también una balanza del lado de la judicatura, Arturo? Mira, tocas un tema bastante relevante y que creo que puede ser uno de los ejes de discusión en los años por venir. No solo con el tema de la suplencia de la queja hemos tenido este debate. Cuando se dio el tema del control de constitucionalidad ex oficio, ¿no?, y el tema del control difuso, se viene un poco el mismo debate. De hecho, si recuerdas, cuando la Corte empieza a discutir este tema con motivo de la recepción de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están platicando del control de convencionalidad, de los alcances y un poco de los criterios del Tribunal Interamericano al respecto, y eso conlleva una reflexión en torno a la forma en la que ejercíamos control constitucional en México. Llega la Corte a una conclusión, dice, no, a ver, tiene que haber un control difuso por parte de todas las autoridades jurisdiccionales. Y de inmediato, unos asuntos después, la propia Corte se pone freno de mano y dice, no, siempre y cuando tenga que ver con la ley de amparo y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Acto seguido, las dos salas terminan desconociendo el criterio del Pleno sin que se interrumpiera formalmente. Yo creo que duró vigente de facto un mes. Y ha sido esta tensión constante en la cual, a ver, tú lo que estás haciendo es aplicar el marco normativo, y el marco normativo lo analizas en términos neutrales, es decir, no puede haber artículos que beneficien o afecten a una de las partes. El marco normativo es el que es, punto. Ahora, ¿es válido o es inválido? Irrelevante quién venga. Y esto creo que mucho en relación a lo que decía Ana María, mucho nos preocupa el tema del principio de contradicción. En realidad lo que nos debe preocupar es el tema de igualdad procesal, pero en realidad lo que tenemos que hacer es velar porque se aplique el marco normativo que resulta pertinente para el caso, que este sea válido, que además las partes no estén en una situación de desigualdad. Y el tema de desigualdad va mucho más allá de quién alegue mejor o más bonito, ¿no? Porque entonces parece que estamos en concursos de argumentación, ya sea en sentido formal, analizando la solidez de los argumentos, o de retórica y ver quién resulta más persuasivo o persuasiva para el órgano de impartición de justicia. Ese claramente no es el tema. Entonces, esto creo que la reflexión a la que nos lleva es a un tema mucho más de fondo, a un tema que se acerca más a cuestiones de justicia procedimental, en el cual creo que quienes imparten justicia tienen que tratar de entender lo que ese asunto. Esta es una frase que yo utilizo ya, para mí a veces está medio trillada, pero tienes que entender que las personas no te están trayendo el amparo en revisión 500, tal, diagonal, quién sabe qué año. Te están planteando un pedazo de su historia de vida y eso es lo que tú tienes que analizar. Entonces,
el pronunciamiento que emita cualquier órgano que se encargue de impartir justicia tiene que ver cómo es que lo que está resolviendo suma, resta o es completamente irrelevante para la historia de vida de esa persona y a lo que le está planteando al órgano de impartición de justicia. Eso es al final del día de lo que se trata de este tema. Entonces, el principio estricto de derecho, creo que hay temas en los que empieza a ser un poco agua. El tema de las pruebas de oficio, mientras no estén cargadas hacia una o en contra de una de las partes y tengan que ver con entender lo que está pasando, claramente tendría que tener cabida. Por supuesto que esto implica una reflexión incluso filosófica sobre la finalidad del proceso judicial y no es menor, pero creo que hacia allá vamos. El tema del control difuso, ex oficio, nos lleva también hacia allá, pero ya estamos viendo cuando menos 3 frentes distintos en los cuales estamos cuestionándonos el rol de las juezas y jueces. Lo que sí es un hecho es que esta práctica de quedarte en cómo acercarte a una improcedencia o cómo tratar de esquivar el pronunciamiento de fondo para reenviar, para dictar un amparo para efectos, etcétera, tienen que ser cosa del pasado y tienen que empezar a quedar rebasados. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un compromiso de las juezas y jueces distinto frente a las cuestiones que les plantean las partes, inclusive más allá de lo que les llegan a argumentar. Y ojalá se haga pronto, porque yo creo que hay todo para dar este paso en la dirección correcta que señalas, Arturo. Ana María, nos quedan 2 minutos de programa y enlazo la pertinente observación de Arturo con esto que te quiero plantear, porque me parece que podría ser el colofón de muchísimas conversaciones que hemos tenido aquí mismo en el programa sobre el modelo de juez o el modelo de impartición, juez o jueza, de impartición de justicia en general, que creo que está pendiente de discutirse en México. Por ejemplo, cuando un juez está resolviendo temas de derecho de familia, me parece que se debe de imponer este modelo de racionalidad, de compromiso, de responsabilidad que acaba de mencionar Arturo. Pero tampoco veo mucho sustento discursivo en México. Vaya, de este modelo de juez casi nadie ha escrito, no hay muchas referencias. Siempre se pueden citar nombres, ¿no? Que la ministra no sé qué, el ministro no sé qué, el magistrado tal, allá en Veracruz, estoy inventando, no se crean, en fin, tal. Pero, ¿no te parece que está pendiente esta discusión, Ana María, del modelo de juez que acaba de escribir Arturo Guerrero? Bueno, vemos en la literatura, sí, muchas discusiones sobre esto, ¿no? A lo mejor no literatura en México, pero sí en el extranjero. Pero tienes toda la razón en que nos falta discutirlo aquí, ¿no? Nos falta, pues, primero discutirlo, que esto permee en la formación de los jueces y juezas en México. Y yo el comentario también que haría es que también esto puede cambiar, ¿no? Puede cambiar si estamos hablando de materia familiar, si estamos hablando de donde hay que adjudicar derechos humanos o si estamos hablando pues de cuestiones civiles, mercantiles y también de las instancias. Lo que esperarían los justiciables, creo yo, desde mi punto de vista, es que en instancias inferiores pues haya una aplicación un poco más formal del derecho y en instancias superiores, sobre todo cuando estamos hablando del Tribunal Constitucional máximo del país, pues ahí ya pueda haber como una mayor apertura para aplicar pues derechos y principios, ¿no? Esto a lo mejor suena un poco contradictorio con la idea pues del control difuso de constitucionalidad. Yo creo que no necesariamente son contradictorios, ¿no? Pero creo que también en los jueces y juezas pues tiene que haber mucha prudencia respecto de su actuar. Ahí hay un terreno ahí hay un área de oportunidad. El ejercicio de facultades de control de regularidad creo que es algo que se tiene que proyectar con todo el rigor que acabas de mencionar, con toda la formalidad, pero el mensaje de la Suprema Corte en diversos asuntos es claro. Esto tiene que transminar a las instancias judiciales de todos los niveles y hay que asumir este compromiso. Ana María Ibarra, Arturo Guerrero, gracias a ambos por por estos comentarios, esta explicación sobre la contradicción de tesis 140 diagonal 2017. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.